¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Las Cuentas Claras. Durante las últimas semanas seguro que ustedes han escuchado en más de una ocasión el término Next Generation, proyectos, fondos europeos en esa dirección. La Asociación de Jóvenes Empresarios ha celebrado un evento de esas características para divulgar todos los extremos que hay en torno a esa contingencia de dinero que va a venir de la Unión Europea. Hemos estado allí y hemos hablado con el director de proyectos europeos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, y les ofrecemos este extracto. La gestión y la oportunidad que se abre para las empresas con la llegada de los fondos europeos Next Generation ha llevado a la Asociación de Jóvenes Empresarios a organizar una jornada para analizar desde diferentes puntos de vista este asunto. Nos quedamos, casi a modo de resumen, con algunas opiniones vertidas por Luis Socias, director de proyectos europeos de la COE. Por definición, Socias hizo varias reflexiones, entre ellas una explicación básica y qué utilidad pueden tener dichos fondos. Estamos ante unos fondos europeos que, aunque suenen a Bruselas, la llegada real a una empresa se hace por dos vías muy ordinarias, que es, primero, fundamentalmente a través de los dos instrumentos clave que existen en la legislación, que son los contratos públicos y las subvenciones, es decir, cualquier euro que vaya de Bruselas dirigido a una digitalización, lo decía José Carlos al principio, de una pyme española, se hace a través de una convocatoria ordinaria. No hay que ir con la carpeta a Bruselas. Y en segundo lugar, que es muy importante también, quien corresponde o quien gestiona el 100% de los fondos NextGen es el sector público nacional, autonómico, local y nacional en función del reparto de competencias. Por tanto, la primera reflexión es que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Ahora voy a la parte pública y, por tanto, quitemos el miedo, desterremos el mito de que esto solo va a grandes empresas y asumamos que el éxito o fracaso de estos fondos va a depender de que las pymes y autónomos se suban a este carro. Si eso ocurre, estaremos realmente ante un impacto en la economía española que tiene sentido y que tiene transformación real. Y ahora hablamos de esto. Y en segundo lugar, en la parte pública, estoy de acuerdo y es evidente, y las personas que interlocutan con la Administración son conscientes de que esto requiere agilidad administrativa, pero algo más. El 99% de las empresas españolas, su única relación con la Administración es para pagar impuestos. Es decir, nunca se han visto en la necesidad, en el interés, en la voluntad de pedir una ayuda para un proyecto. Por tanto, ser capaces de eliminar el gap que existe entre la empresa y la administración pública es en lo que estamos ahora. Y ser capaces de que entre todos a una empresa, pyme o autónomo le acerquemos a una convocatoria, que es una base reguladora, que es la ventanilla en la que tiene que ir, esa es la clave en la que tendremos que estar para que eso tenga éxito. Ahora mismo, si tuviéramos que sintetizar qué necesita una empresa, pyme o autónomo respecto de estos fondos, lo podríamos agrupar en tres grandes categorías: información, asesoramiento y financiación. Y esto que preguntas se asocia con el primer punto, con la información. Y cuando hablo de información, hablo de pedagogía para dejar claro para qué es y para qué no son estos fondos. Estos fondos NextGen son totalmente diferentes, por ejemplo, a las ayudas directas a la solvencia empresarial de las que tanto se habla últimamente, que eso es para sobrevivir. Estos proyectos, o para lo que vienen los fondos NextGen, son fundamentalmente para dos cosas: para reformas de política pública, que obvio en este momento, y sobre todo para proyectos de inversión. ¿Y qué significa? Que sean proyectos que generen o que tengan tres grandes características. Primero, impacto, y puede ser un impacto micro a nivel de eficiencia energética en la empresa, a nivel económico, es decir, un impacto, pero impacto real. En segundo lugar, que tenga un compromiso de mantenimiento, de creación de empleo. Y en tercer lugar, y no menos importante, asumiendo esa visión pragmática que creo que hay que tener, que sean proyectos vinculados o adaptados al Plan España Puede. Y cuando digo adaptados al Plan España Puede, lo digo en dos perspectivas. Una evidente, es decir, que el proyecto, y se hablaba hoy, la directora general hablaba de economía circular, etcétera, que el proyecto encaje dentro de las líneas de inversión del Plan España Puede, pero una más importante a nuestro juicio, que es que el proyecto entre en las sucesivas convocatorias que se lanzan desde el sector público autonómico, el IGAPE, por ejemplo, desde el sector público nacional, incluso desde el sector público local. Es decir, que haya una adaptación casi con cirugía de que ese proyecto, que puede ser grande
grande pero divisible en varias partes, cada una de ellas entre en la convocatoria que más se adapte a su realidad. Estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. ¿Habrá un antes y un después muy claro en el tejido productivo español después de la llegada de estos fondos? Bien, ante esa situación yo Porque creo que... se habla, bueno, pues incluso que deberían de promover un cambio de paradigma. ¿Tú crees que la propia filosofía de los fondos, pero también la actitud española de sus empresas, de sus actividades, pueden ir a cumplir con el 100% de los objetivos que persiguen los fondos? Efectivamente, porque además los fondos vienen con dos objetivos que tienen que darse de manera simultánea. Recuperar la economía del impacto social, económico y sanitario de la pandemia y además adaptar y transformar el modelo productivo hacia uno más digital, verde y resiliente. Y para que eso sea posible hace falta que hagamos tres cosas. Primero, y se ha hablado también previamente, que seamos capaces de combinar dos tipos de proyectos. Proyectos transformadores liderados por grandes empresas que generen efecto tractor e impacto real y, por tanto, arrastren al ecosistema de pymes y autónomos que están por debajo. Y, en segundo lugar, simultanear eso con ayudas o convocatorias ad hoc para pymes y autónomos. En segundo lugar, tenemos que acelerar y garantizar que se ejecutan en tiempo y forma, y en ese sentido hay dos aspectos muy importantes. Hay un Real Decreto Ley 36/2020 que está en vigor desde el 1 de enero, que agiliza la Ley de Contratos y Ley de Subvenciones, pero su tramitación parlamentaria está bloqueada en las Cortes, en el Congreso, ahora mismo por la mesa del Congreso, porque no se quiere impulsar como proyecto de ley por vía de urgencia, como así se comprometió. Y, en segundo lugar, también es importante, asumiendo que las autonomías gestionan más del 50% o van a gestionar más del 50% de los fondos, que se agilice las conferencias sectoriales, que es donde se establece en cada territorio con criterios divergentes cómo se tiene que gestionar y cómo se tiene que canalizar, y sobre todo que se agilicen las órdenes ministeriales que digan, en este caso a Galicia, oiga, tiene usted esto, esto o esto para poder empezar a lanzar proyectos, se ha hablado de una oficina en el IGAPE, en su ámbito territorial. Y, en tercer lugar, también esto, y esto es importante, además de mezclar proyectos transformadores y proyectos de pymes y autónomos, además de agilizar la manera administrativa de gestionar las cuestiones, es importante también acelerar o complementar estos ritmos con reformas que pide Bruselas y que están alejadas de planteamientos ideológicos que últimamente en algunos casos se empieza a escuchar. El experto en gestión de este tipo de fondos también aludió a la necesidad de una cooperación público-privada para su mejor aprovechamiento. Para trabajar en común, y esto es un debe que no solo corresponde al sector público, sino también a las empresas, para trabajar en común, crearnos esa relación o esa colaboración público-privada o privada-pública real, ¿de acuerdo? Y acceder y facilitar la llegada de cauces y de fondos públicos a proyectos empresariales. No podemos olvidarnos, además, de que la financiación o la llegada de fondos a proyectos empresariales en el marco de NextGen se va a ceñir o se va a regir por un principio de cofinanciación. El Estado, el sector público, te da una parte del total del proyecto. Por tanto, es el momento en el que las empresas que quizás por falta de interés, como decía, o por falta de necesidad, nunca han tenido ese acceso o han querido hacer ese acceso a la administración, se acerquen a ellas. Por tanto, se adapten, y hay que hacer un ejercicio también de adaptación a ese lenguaje público que se rige por unos procedimientos administrativos en los que son, y por otro lado el Estado, el sector público, además de, como ha hecho hasta ahora en parte, lanzar convocatorias que ya venía lanzando, a las que ha complementado o ha añadido fondos europeos, que es una forma fácil de empezar a ejecutar, pero no del todo adaptada a lo que la empresa quizás necesita, pueda dar esa vuelta de tuerca, pueda agilizar procedimientos y, sobre todo, facilitar las cosas. No puede ser, como hemos visto en agosto, algunas convocatorias con 10 días solo de plazo para presentar proyectos, porque eso hace inviable que una pyme o un autónomo tenga capacidad de presentarse. Por lo que respecta a los sectores gallegos que podrían optar a los fondos, entre otros, Luis Ocías aludió al del automóvil. Desde luego, el sector de automoción, y en Galicia es un ejemplo donde está claro, hay otro sector que en Galicia es pujante y tiene que ver con el sector aeroespacial, y hay ejemplos en Galicia de UAPs donde empieza a abrirse esa economía. El sector agroalimentario, donde aquí es potentísimo, también tiene una gran oportunidad. Y me voy a una cuarta cuestión que mencionaba Beatriz también en su intervención, que tiene que ver con los recursos naturales, como es la energía y el agua, donde desde luego en Galicia, y tiene sentido además que habiendo una asunta donde tiene específicamente la Consejería do Mar, específicamente vinculada con eso, sea una ventana de oportunidad para subirse a ese carro. Por tanto, Galicia está situada con unas condiciones inmejorables, tiene
mucha presencia en las prioridades plan nacional y ahora hay que garantizar que efectivamente primero llegan los recursos a la parte de gestión autonómica y se lanzan convocatorias que de repente acompasen ese proceso de recuperación y de transformación económica. Dos mensajes clave. Primero, los fondos europeos, por mucho que suene a Europa, insisto, están aquí, están en la esquina, están en el Concello, están en la Diputación, están en la Xunta, es decir, están aquí y perdamos el miedo en que esto no va con nosotros. Y en segundo lugar, la importancia de montar proyectos, que es el momento de proyectos transformadores, por muy pequeños que sean, y que por tanto, alineados con lo que hemos dicho, tengan la opción incluso de recibir fondos públicos que no generan necesidad de evolución para hacerlos más llevaderos y para hacerlos viables en el corto plazo. Hacemos un alto para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora.